¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico de entrevistas en discapacidad para Creaciones JCG Producciones, Prensa Nacional en Discapacidad, ex proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer artista y creativa. Es docente jubilada de la Universidad Nacional de La Matanza del Departamento de Ingeniería e Innovación Tecnológica. Es artista plástica, pinta y dibuja desde la niñez. Junto a su esposo Martín Ariel Balbinder, escribieron un libro llamado Libertad, 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 que narra la historia de distintas personas con discapacidad en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Un gusto recibir y conversar hoy con la señora Paula Balbinder. ¿Qué tal, Paulita? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Moni. Bien. Qué gusto poder conversar y hacer como un recorrido por toda tu trayectoria. Quisiera que comencemos haciendo un poquito de historia ya por 1983, en el taller en México, que era un taller de música vocal y teatro. Podés comentarnos y así vamos a ir avanzando. Yo viví desde el 76 hasta el 86 en México por razones que son de público conocimiento. No sé quién decía que me fui a estudiar con la beca Videla. Entonces, en el bachillerato donde yo estudiaba, había un taller primero de canto, dirigido por Carlos Andrade, que sigue siendo mi amigo y mi maestro. Seguimos en contacto. Y después nos propuso empezar a montar obras de teatro musical y hacer no solo canto, sino teatro musical. Hay gente que salió de ahí que son músicos o productores de música, teatro, danza, todo lo que hiciera falta para las distintas obras. Y estuve ahí hasta el 85, principio del 86, que cuando volvimos a Buenos Aires. Y ahí, como no conocía a nadie, empecé a buscar, me metí en los talleres de teatro del Centro Cultural Ricardo Rojas, ahí en Corrientes 2038, si mal no recuerdo. Vivía en la capital en esa época y a un conjunto de música vocal que funcionaba en Vicente López. No sé por qué termina en ese y no en otro o más cerca, pero ahí me sentí bienvenida y me quedé durante muchos años, seguramente hasta el año 82, en el cual empecé a trabajar en la Universidad de La Matanza, y entonces viviendo en el centro de la capital, irme hasta Vicente López a los ensayos y a La Matanza a dar clase a la misma hora, obviamente era imposible, por lo cual obviamente opté por el trabajo rentado. Claro. Ya había Eh, conocido a Martín Balbinder en ese entonces, así que pasaba también bastante tiempo en su casa, que vivía en el partido de San Isidro.
Claro, qué interesante el libro que, bueno, ya lo he mencionado, Libertad, Libertad, Libertad. En el 2015 lo publicaron En el 2015 lo aproximadamente. publicaron el entonces Ministerio de Cultura. Eh, yo de cara dura que soy nomás, eh, fui a hablar con alguien de ahí que conocíamos y le digo, ah, sí, qué interesante lo que están haciendo. Y, y sobre la discapacidad como parte de nuestra cultura o de las personas con discapacidad como hacedores de cultura, no piensan hacer nada. ¿Cómo lo piensan encarar? Y entonces el hombre, como no tenía respuesta a la pregunta, me dijo, "Ar- armen algo y propónganlo". Y de ahí salió el libro. Sí, muy, muy importante. Eh, y tratamos de que no fuera solamente historias de militancia política que tuvieran que ver con la coyuntura política de ese entonces, sino de distintas discapacidades, distintos países incluso, distintas edades y distintas maneras de buscarle la vuelta, el arte, lo barrial, eh, incluso organizaciones religiosas que oficiaban como lugar para anidar ese Esas trabajo expresiones, ¿no? sobre Esas expresiones, discapacidad. claro. Vos Con has atravesado distintas, eh, digamos, manifestaciones artísticas, lo vocal, lo teatral, la música y también sé que estuviste siendo parte del grupo fundador de la Cátedra de Psicología de la Creatividad de la Universidad Nacional Buenos Aires, de la UBA, dirigida por Federico Faustino González. ¿Querés comentarnos acerca de cómo llegás y, bueno, tu cómo llegué, transcurso? Sí. tenía que rendir el final, era con final obligatorio, creo, de la materia de psicología general. Y era una bibliografía larguísima, abundantísima. Estábamos todos los que teníamos que rendir aterrados porque era muy difícil acordarse de todo y contestar con solvencia todo de una bibliografía que era enorme. Uno de los temas era psicología de la creatividad, había 2 o 3 textos. Y a mí me encantó ese tema en particular. Empecé a leer y decir, ah, bueno, qué interesante esto, se puede aplicar o esto me ayuda a entender. En principio yo solita con mi cabeza, los leí varias veces, los leí con muchísimo gusto. Otros temas los leí porque tenía que rendir. Por ejemplo, había un experimento con ratas, con 2 lotes de ratas sobre no sé qué proceso cognitivo. Y a mí esas cosas me producen un enorme rechazo, pero estaba en la bibliografía, tenía que leer y ser capaz de explicar el asunto famoso del experimento con ratas. Yo estaba segura que si me tocaba la de las ratas, me iba a enredar totalmente. Pero por suerte me tocó precisamente el adjunto de la cátedra
de Psicología General, que había puesto, entre otras cosas, porque también trabajaba en el tema de percepción, pues, de resolución de problemas, pero había puesto la bibliografía sobre psicología de la creatividad. Y entonces me dijo, muchacho joven en ese entonces, un poco más joven que yo, bueno, 10 años más joven que yo, que si yo le podía hablar de cuatro, cuatro textos o cuatro temas que él me iba a preguntar, me ponía un 10. Mm. Por supuesto, mi pensamiento fue, me voy a sacar un 10 en esta materia tan complicada el día del arquero y de la escalapera cuando se combine. Pero bueno, eso también dentro de mi propia cabeza. Sí, bueno, profesor, dígame, ¿qué qué tema desea usted que desarrolle? Yo era muy pichoncita, acababa de empezar la facultad, no tenía mucha cancha con exámenes orales. Háblame de psicología de la creatividad, de, el texto se llamaba Las variaciones sobre un tema son la esencia de la imaginación. Y, y, y obviamente yo no lo podía creer porque lo había leído un montón de veces, fascinadísima. Claro. Entonces yo empecé, sí, bueno, me interesó porque coincide con esto que yo estoy haciendo en teatro y esto que yo estoy haciendo en teatro. Y empezamos a hablar de creatividad. Y después me hizo alguna que otra pregunta sobre los otros temas, pero se ve que ya con eso me lo metí en el bolsillo. Y me invitó a Muy bien. ser docente, me invitó a formar parte de el programa de investigación. Eh, Bueno, te voy a sacar un poquito entonces de la cátedra de Psicología de la Creatividad de la Universidad no, de la UBA para conversar no, un poquito. ¿Cómo? Mm. simplemente para terminar, que al año siguiente, ese grupito que era un desprendimiento de la cátedra de la materia obligatoria de Psicología General, eh, decidió fundar una cátedra sobre psicología de la creatividad. Y bueno, y yo era el último, Una pionera también. no, era la última en el sentido de capacidad de decisión, era la ayudante de segunda, pero siempre, siempre me escucharon, digo siempre porque seguimos siendo muy amigos. Eh, sí, es además mi amigo más querido. Sí, igual Paula, disculpa que te Y interrumpa, es muy importante. Formar parte de una cátedra, no importa que sea ayudante de primera, ayudante de segunda, es los que conocemos, hemos transitado el ámbito académico, es muy importante. Así que en buena hora que allí estabas y como vos decís, tuviste una buena recepción y continúa la amistad hasta el día de hoy. Así que mirá qué bueno que fue tu paso por ese grupo y cómo te fuiste relacionando de por vida ya. sí, ahora no mucho porque él está en actividad y muy ocupado todavía, pero cada tanto nos juntamos, intercambiamos material sobre inteligencia artificial, Mira. sobre, sobre arte, sobre...
los intereses en común. Y lo mismo me pasa por suerte, aunque en ese caso sí es siempre virtual porque está en otro país, con el maestro de teatro y canto, que me dio, entre otras cosas, las herramientas vocales que me permitieron ser docente durante tantos años, 35, 40 años, Mm. en esas aulas enormes y lograr tener una garganta que no esté destrozada porque tenía esa competencia importantísima que era, por un lado, la capacidad de saberme presentar en público, que la adquirí en el teatro, y la capacidad de emitir mi voz correctamente, que también la adquirí en el taller de canto. Qué importante, Iba, ¿no? Esto, mm, iba juntando miguitas. por supuesto, y todos formaron y están formando a la Paula que vemos hoy y con toda esta trayectoria. Y quería ahora sí entrar en el mundo actual. Estás en una compañía integrada de danza, la Cátedra Libre de Arte Accesible, No, 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 que, a ver, son dos cosas a ver, diferentes. La compañía integrada de danza, yo me uní en el 2000, que era en un principio era un taller de danza que funcionaba en Filosofía de la UBA, en una de las sedes, creo, pero en todo caso en una de las sedes de la UBA. Aquí está pasando una ambulancia, no sé si decir. no, te escuchamos bien Vale. igual, ¿eh? Mm. Vivimos cerca de una base de uno de estos grupos privados de De ayuda salud. médica, entonces cada tanto Mm. hay una sirena. Ahí conocí al que fue primero mi asistente, bueno, después, bueno, primero mi compañero de danza, después mi asistente, obviamente mi, mi amigo y el de mi esposo, y que ahora es mi pareja que está escuchando por si hay alguna, como él también tiene la formación en esa técnica específica de danza, si hay alguna cosa que yo no sé explicar correctamente, eh, le pido a él que me, que me sople un poco. Entonces, esa experiencia empezó y terminó, al menos para nosotros, no supimos más de la persona que la conducía. Eh, y Roberto Oliva se llama, nos fuimos de la compañía de danza y seguimos presentándonos y dando clase durante muchos años. Mi marido no se animaba todavía a bailar, aunque fuera con la silla de ruedas, todavía no se animaba. Íbamos a escuelas y trabajábamos con chicos, por ejemplo, o a plazas a trabajar con la gente que está ahí y hacer bailar a todo el mundo, pero no teníamos un, un, nom- un nombre que lo hacíamos si teníamos ganas, digamos, no era que teníamos una disciplina, simplemente lo seguimos haciendo juntos. Mientras también, aparte de trabajar con dedicación exclusiva en el departamento de ingeniería, trabajando temas de accesibilidad digital, me metía en cuanto
grupo de teatro, de técnicas corporales, de yoga, de lo que fuera, para seguir. A ver. Durante la Ah, pandemia, todavía vivía mi esposo, una amiga, Claudia Gasparini, propuso formar un grupo de danza virtual a distancia, porque otra cosa no se podía, además ella es de Neuquén, y cuando nos dimos cuenta que además teníamos ganas de hacer formación de formadores y otras cosas, además de solamente bailar, que también queríamos dar clase, que también queríamos presentarnos a proyectos, le pusimos el nombre de Cátedra Libre de Danza Accesible, eh, Martín Ariel Balbinder, en homenaje a mi marido que murió durante la pandemia, pero me di el gusto de bailar con él tango adaptado a sus condiciones de movilidad de ese entonces. Tardé 30 años en convencerlo, pero pude bailar con mi marido, pude bailar el tango juntos y con placer, sin que ninguno de los dos pensara que se estaba por caer, por lastimar. Entonces, tenemos reuniones fijas los viernes a las 18 hora argentina. Pueden pedir el enlace en cualquiera de los espacios, direcciones que seguramente vas a vamos a estar comunicar compartiendo. después, Sí. y venirse en principio a ver lo que hacemos. Nadie tiene la obligación de saber bailar, nadie tiene la obligación de mostrarse. Si la primera vez no tienen ganas, pueden tener la cámara apagada, pueden tener el micrófono apagado, pueden venir solamente a mirar. Y obviamente que no está restringido a personas con discapacidad. El tema es que los que más miedosos son y más se imaginan que se tienen que ver lindos y estéticos son las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad, no todas, pero dicen, ah, qué lindo, bueno, bailar, vamos, quiero probar. Las personas sin discapacidad me suelen decir, ah, no, pero no, yo no sé bailar, no se va a ver bien, no me va a salir, o bien, no, sí, yo bailo, pero virtual, no, prefiero ir presencial, bueno. Quienes quieran saber lo que es esto que no tuve tiempo de explicar, trabajamos con técnicas de improvisación, la técnica se llama Danceability, después en todo caso te mando un pequeño, una pequeña Bueno, definición, bueno, eh, donde la idea es que cualquiera pueda bailar. Tanto es así que acá la profesora titular, eh, para evitar que los humanos sientan que se sienten inadecuados en cuanto a sus posibilidades de hacer y de moverse, la profesora de titular es mi gata Frida, que suele acercarse a las mira. reuniones porque ya conoce las voces. Y entonces, claro, yo le pongo la cámara a ella un rato y ella pone su pata trasera por detrás de su nuca y se empieza a lamer en lugares donde un humano jamás llegaría. Entonces digo, bueno, Claro, hace su expresión artística también. claro, pero además es un símbolo de, pongámonos de acuerdo que esa torsión que acabamos de ver en cámara no la va a hacer nadie. Ahora reinterpretemos esa idea de movimiento y pensemos
cómo sería en el cuerpo y la necesidad de ese día que sea bueno para el cuerpo de la persona que la está haciendo. Entonces, bueno, por ahí para mí una torsión es, a ver si estoy en cámara, cruzar los ¿Sí? dedos, que sí, estoy muy Claro, alerta. para cada Este, uno va a ser diferente, entonces, obvio. hasta ahí llego. Para ahí otra persona puede Hacer ponerse de otras, pie y agacharse, claro. bueno, dependerá. Otra persona lo hará en su silla de ruedas. Sí, bueno, Paulita, qué interesante esto que nos comentás. Tenía un agradecimiento que me parece muy importante. Esteban Morgado, el músico, que yo conocí a Claudio Morgado cuando dirigió la Comisión de Discapacidad en Diputados, y trabajamos juntos en otros temas que otro día te contaré, pero el hermano me cedió sin ningún requisito, sin siquiera saber muy bien para qué era, el uso de su música. Lo único que me pidió que si nosotros hacíamos un video bailando con música de él, le mandáramos el video para que él lo viera. Claro, muy generoso de Entonces su quería parte. agradecerle a él y a Fabi Solar Azul, que es un cantante de tango de por acá, con quien hicimos la última presentación presencial acá por la zona. Después te mando en todo caso también los datos de contacto con Fabi Perfecto, para lo que hace. con mucho gusto. Paulita, ahora sí nos tenemos que despedir, si no en un próximo encuentro seguimos conversando. Hermosa tu Cuando experiencia de vida y quieras, todo lo que viene. Bueno, con cuando mucho gusto quieras. vamos a estar combinando una próxima fecha. Quiero mandarte un especial saludo y afectuoso, cariñoso saludo de nuestro productor y director, el señor Juan Carlos Gallarín, y de todos quienes hacemos este espacio. Y te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu experiencia de vida, como te decía. Así que, Paulita, hasta la próxima. Bueno, Un beso enorme. A nuestros amigos les recordamos que pueden encontrar la entrevista completa en YouTube. Pueden suscribirse, compartir el material para su información y difusión, y también nos encuentran en TikTok e Instagram con los segmentos informativos de interés nacional de 3 minutos. Siempre nos encuentran como @JCG Discapacidad Nacional. Hasta la próxima.